Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a dar el estudio bíblico de Escuela Dominical. Una vez más, bienvenidos a todos. Y el tema de hoy es el pueblo de Dios y el gobierno civil. Son dos puntos importantes que la palabra de Dios nos dice que son dos instituciones. Uno está él es el gobierno en el cielo de Dios, y hay uno también aquí en la tierra, y tenemos que obedecer a las dos. Como introducción dice que la iglesia y el Estado son dos instituciones establecidas por Dios. Y el estudio bíblico lo vamos a tener en Romanos 13, capítulo 13, del 1 al 8. Entonces la iglesia y el Estado son dos instituciones establecidas por Dios. A cada una, hermanos, se le ha dado una misión que cumplir, y ninguna debe usurpar la esfera de la autoridad de la otra, porque cuando ello ocurre, la confusión es inevitable. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es predicar el evangelio, hermanos, predicar el evangelio del reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia, de nosotros los cristianos. Esa es nuestra misión, llevar a cabo esta bendita palabra, llevar a donde Dios nos permita llegar, para que cualquier persona que no conoce el evangelio tenga la oportunidad de conocerlo. Y la responsabilidad del Estado, ¿cuál es, hermanos? Ordenar la sociedad, ordenarla, que no haya desorden, protegerla, proteger la vida, velar por la seguridad de sus ciudadanos, proteger la propiedad y administrar justicia. Ese es el trabajo del gobierno, Ahora, vamos a ir al punto número 1. El gobierno civil fue instituido por Dios. No fue instituido por un hombre, fue por Dios. Por eso dice, el evangelio del reino de los cielos no está contaminado. El evangelio del reino de los cielos no está contaminado con ningún apasionamiento político, terrenal. O sea que no debemos tener mucha pasión por la política. Nosotros estamos llamados como cristianos, como hijos de Dios, a predicar el evangelio, cada quien tiene su función. Más bien, presenta a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es decir, Él ocupa un sitio de máxima autoridad. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra es un presidente, pero en el cielo es nuestro Dios, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y por lo tanto tiene un sitio muy especial para la iglesia, para nosotros. Todas las autoridades terrenales son responsables ante Él, hermanos, sobre cómo ha ejercido su gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. La autoridad civil tiene una gran responsabilidad. Tiene que ejercer con justicia la ley aquí en la tierra, y no debe sobrepasarse con ningún ser humano. Siempre tiene que llevar el control de la ciudad, pero con justicia. Porque el Rey de Reyes tiene el poder aquí en el cielo y en la tierra. Dice Mateo 28:18, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y Colosenses también lo dice 1:16 y 17, que todo lo que existe en arriba en la tierra, sean tronos, sean principados, invisibles o visibles, son para el Señor, son de Él. Vamos a ver la palabra de Dios que nos dice acerca de este punto.
Romanos 13:1 dice, sométase. ¿Qué es someterse, hermano? Es aceptar. Es aceptar a una persona, o a un gobierno, a un presidente. Es aceptar a una persona, aceptar su autoridad a la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. O sea que en otras palabras, nosotros tenemos que ser obedientes con el gobierno también, como si fuera la autoridad de Dios, porque es instituida por Dios. Tenemos que someternos, no resistir, no poner resistencia. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay autoridad que no venga de Dios. Todas las autoridades vienen por parte de Dios para poner orden aquí en la tierra, para velar por la seguridad de las personas. Por eso es importante someternos, no estar en rebeldía en contra del gobierno, porque el gobierno va a dar cuentas ante Dios si es que está haciendo un trabajo mal, que está en la corrupción. Si es un gobierno corrupto, el Señor se va a encargar de llamarlo a cuentas. Por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí en los Estados Unidos, nosotros tenemos un presidente. El presidente aparentemente lo eligieron unas personas, pero es la voluntad de Dios. Es Dios mismo el que lo puso en ese lugar para que tomara control del país y guiara a la ciudad, con unas leyes muy buenas para que haya paz, seguridad en el país. Por eso dice que las autoridades todos tenemos que someternos a las autoridades, porque son establecidas por Dios. Ahora, el versículo 2 nos dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. En otras palabras, hermanos, si usted y yo no queremos tener problemas con Dios, queremos vivir en paz, tenemos que ser obedientes ante las leyes que Él ha puesto. No pensar que estas leyes son puestas por el hombre. Claro que son hombres, pero son instituidas por Dios, por su poder. Él los ha elegido. No están elegidos al azar. Aquí la palabra dice, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, dice. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Usted y yo no queremos eso, no queremos condenación. No hay que oponer resistencia a las órdenes del gobierno. Hay veces que ahorita estamos pasando por un tiempo difícil, por la pandemia. Por la pandemia no se puede detener, porque hay un grupo de personas que están haciendo resistencia. No quieren obedecer las leyes. Se les dice que guarden distanciamiento y no lo quieren hacer. Se les dice que anden con máscara y no quieren traer tapabocas. Entonces eso es importante, someternos a las autoridades, porque están establecidas por Dios para poner orden, para llevar un control en la sociedad, para que no haya desorden, hermano. Por eso es importante la palabra de Dios, porque nos enseña
nos enseñan que las autoridades del gobierno civil son servidores de Dios. El Estado, hermanos, dice la palabra de la escuela dominical del libro, dice que el Estado está autorizado para usar la fuerza. La fuerza para disuasiva a fin de asegurar la justicia y proteger el orden interno y las fronteras del país. Aquí en los Estados Unidos casi no se mira, pero en los estados latinoamericanos se mira mucho que el gobierno usa la fuerza para que no haya esos amotinamientos en las prisiones, en las fronteras. Porque las autoridades civiles, hermano, gobiernan por la ley, aplicándola por medios legales. Por medios legales. Aunque los gobiernos, con el poder de las armas, tienen autoridad de ejercer incluso hasta la pena de muerte. Porque ellos traen la espada, traen las armas para imponer justicia en la sociedad. Y serán responsables, hermanos, delante de Dios por el uso que hagan de la fuerza y el poder que se les ha otorgado por parte de Dios. Ellos también van a ser responsables si usan la fuerza excesiva, si usan la fuerza descontrolada en contra de una persona. Y eso lo hemos visto muchas veces. Pero todas esas personas van a dar cuenta. Van a dar cuenta. El punto número 2, hermanos, el cristiano debe sujetarse al gobierno. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice, por causa del Señor. Qué interesante es esta palabra que Pedro ha escrito. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Someteos, hermano. Someteos es a someterse, rendirse al gobierno sin oponer resistencia. Usted y yo no tenemos que tener miedo si hacemos lo bueno. El gobierno está para corregir a la persona que anda en malos caminos, que anda robando, que anda violando, que anda haciendo drogas, vendiendo drogas. Entonces, esos sí tienen temor de la ley y no quisieran tener un gobierno terrenal, quisieran que hubiera libertad. Pero gracias a Dios por las instituciones humanas, porque son las que ponen el orden para que usted y yo tengamos seguridad en nuestros hogares. Por eso dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, porque hay ciudades donde hay reyes, como España, Francia, o como al superior, ya a los gobernadores, y a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Gloria a Dios, porque los que hacen el bien es para alabanza. Pero cuidado si usted y yo andamos haciendo algo malo, porque está el gobierno para educarnos, para corregirnos. Hay veces que uno no quisiera que nuestros hijos estuvieran en la cárcel, pero desgraciadamente es la única forma a veces que uno llega a comprender que uno debe caminar recto en medio de una sociedad que Dios quiere
que sea una sociedad de bien y no de mal. Para evitar el castigo, las autoridades civiles, cualquiera sea el sistema de gobierno, están investidas de facultad para administrar justicia a los que delincuan contra la sociedad. Romanos 13, de nuevo vamos a Romanos 13. El versículo 4 ahora. Romanos 13, 4 dice, vamos a leer también el 3, leímos el 2. El 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, hablando de lo que Dios puede hacer al final. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. No se debe preocupar usted si usted camina correctamente, porque la justicia no está diseñada para castigar al que hace el bien, sino está para el malhechor, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. El versículo 4 dice, porque está al servicio de Dios para tu bien. Dios no se equivoca. Dios instituyó las leyes civiles para nuestro bien. A veces nos enojamos que la policía, pero si no hubiera policía, ¿se imagina el caos que hubiera en la sociedad? Las personas maltratan a las esposas, los hijos les pegan a los padres y así sucesivamente. Uno tiene que llamar a la justicia para que ponga el orden. Por eso dice que la justicia está para tu bien. Pero si haces lo malo, eso es lo contrario. Si haces lo malo, teme. Tienes que tener temor, siempre tienes que andar con miedo, escondiéndote. Porque dice, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Dios instituyó el gobierno, hermanos, instituyó un reino aquí en la tierra para que su pueblo tenga justicia. Y las leyes espirituales están igual con las leyes terrenales. El punto número 3, ¿cómo sujetarse al gobierno civil? Sometiéndose al sistema de gobierno. ¿Cómo sujetarse? Porque muchos no quieren sujetarse. El deber del cristiano es someterse a los gobernantes y a las leyes de su respectivo país. Esto es un consejo de Dios, ¿verdad? Como cristianos nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales, a los gobernantes, a las leyes en nuestros respectivos países. El versículo 5, vamos a seguir con la palabra, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La conciencia juega un papel muy importante cuando no eres cristiano. La conciencia te dice lo bueno y lo malo. Cuando tú vas a tomar algo que no es tuyo, tu conciencia no te deja tranquilo, no tienes paz, porque la conciencia es algo muy bonito que Dios nos ha puesto dentro, hermanos, y nos dice que no debemos tomar lo que no es en nosotros. Por eso dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada.
y vamos a ser castigados por el gobierno. El versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos. Al gobierno hay que pagar los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios. ¿Recuerdan usted el pasaje cuando le llevaron una moneda a Dios y le dijeron de quién era esta imagen? Y él les dijo de quién es la imagen. Y muchos dijeron del César. Y él dijo, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay tributos que son para el gobierno. Y hay tributos y hay ofrendas, hay diezmos que son para Dios. Pues esto dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios. Y como toda institución, hay que hacer gastos, hermano, para tener carreteras, escuelas, hospitales. El gobierno necesita de nuestro dinero. Nos da trabajo, pero también tenemos que tributarle una parte de lo que el gobierno nos da. Por eso dice, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Qué bonito nos habla aquí el apóstol San Pablo. En otras palabras, tenemos que estar sujetos, sometidos a las autoridades, primeramente a la autoridad de Dios y después al gobierno terrenal. Porque si usted está sujetado a la ley de Dios, todo lo terrenal se le va a hacer más fácil. Pero si usted está fuera de los caminos de Dios, es por eso que va a pagar un precio muy alto para sujetarse a las leyes terrenales. Porque nadie quiere sujetarse a las leyes terrenales, o sea, al gobierno. El versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese es el cumplimiento de la ley. Ya no vamos a cumplir los 10 mandamientos, sino solamente 2, que es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si cumplimos eso, hermano, vamos a vivir mejor, porque si amamos a Dios, vamos a tener amor por nuestro prójimo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice un poquito. El Señor Jesucristo nos enseñó a vivir la ley del amor, ¿verdad? Porque esa ley no falla, hermano. Si usted siente amor por su prójimo, usted lo va a ayudar. Usted va a obedecer al gobierno. Usted va a sujetarse a las leyes de los gobiernos. Usted va a tener temor de dar su tributo, sus impuestos. La iglesia y el Estado son 2 instituciones establecidas por Dios. Cada una de ellas tiene su respectiva misión y es responsable ante el Señor por el cumplimiento de sus funciones. Así es que, hermanos, hoy hemos aprendido cómo respetar las leyes terrenales, pero principalmente estar sometidos a la ley de Dios, amar a Dios para poder amar a nuestro prójimo. Que Dios los bendiga, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Santo, muchas gracias, Padre, por esta palabra de Romanos que nos has dejado aquí en la tierra para nuestro bien, Señor, para que nos guíe tu bendita palabra y no fallar, Padre Santo, aquí en la tierra, Padre, porque esta es como una escuela para nosotros, donde nos estamos disciplinando, nos estamos corrigiendo y estamos creciendo, porque estamos aprendiendo por medio de tu palabra, Señor, cómo comportarnos ante la sociedad, Señor, ante las autoridades. Bendice a tu pueblo santo, Padre. Bendice a tu iglesia también, Señor. Cuídanos a todos, Padre, en estos tiempos difíciles.
Bendice a los jóvenes y a los niños, Señor. Bendice a todos los pastores del mundo, Padre. Y te doy las gracias, mi Dios, por tu amor y misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Padre. Bendice a mis padres, a mis hermanos, a mi familia entera, Padre, y a la familia de todos mis hermanos, Señor. Te los pongo en tus benditas manos, Padre, para que tú nos ayudes a seguir adelante, mi Dios Santo. En el nombre de Jesús te lo pido todo, Padre. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios.